¿Qué tal? Buenos días. Gusto verles por aquí. Qué bueno que el Señor los tiene reunidos para que su palabra en nosotros fructifique, nos edifique y nos conforte. Así que el día de hoy tenemos un mensaje interesante que me gustaría que Dios bendiga en cada vida de ustedes. Vamos a empezar en oración. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos el tiempo reunidos aquí para que tú, Padre, hagas en nosotros esa obra y la continúes hasta el día de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada persona que está aquí, que tú les amas sobremanera y permite que discernamos tu palabra, Señor, y que la entendamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús por todo lo que haces por nosotros. Bendícenos ahora, te lo pedimos. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la influencia más grande que ha visto el mundo. Como ustedes saben, en nuestros días la comunicación encuentra un sinnúmero de expositores que hablan sobre diferentes temas y algunos de ellos tienen éxito y son seguidos por miles y algunos que otros por millones. Estos son conocidos como influenciadores de opinión. Les dicen influencers. Y hoy en día todo el mundo busca a alguien que escuchar para que le cambie la manera de pensar. Estas gentes mueven a las masas por medio de las redes para fines comerciales, políticos o aún religiosos. Y son tantos y con diferentes estrategias y temas que llegan a dirigir la opinión de una buena parte de la sociedad. En el tiempo de Jesús, las comunidades estaban seriamente divididas por amargas diferencias en creencias religiosas, políticas, desigualdades en salarios, estatus legal, migraciones y diferencias étnicas. ¿Les suena familiar todo esto que acabo de decir? Jesús vivió en medio de una revuelta cultural, por así decirlo, igual que tú y yo. Y aunque el sistema político era diferente, no exactamente una democracia representativa vivían los judíos, la avaricia, la hipocresía y la opresión a diferentes grupos salía con la suya muchísimas veces. Así que considera que Jesús nació cuando el Imperio Romano estaba en un punto álgido de su poder, ya que habían conquistado la mayoría del mundo conocido, e Israel no era la excepción. Y uno de los factores que contribuyeron a su estadía en poder fue que, a diferencia de otros imperios, los romanos no destruían la cultura ni desplazaban a los líderes conquistados, tampoco los forzaban a cambiar de religión o a quitar sus costumbres. Mientras tanto, parecían el SAT de hoy, cumplieran con las obligaciones a su imperio. Así entonces Roma establecía un rey clientelar, por así decirlo, o sea, un gobernador títere. Los hilos, el que movía los hilos estaba en Roma. Un tributo a pagar de diferentes maneras, donde las familias eran obligadas a pagar impuestos por persona. Los campesinos con sus cosechas, los pescadores con sus peces, y los viajeros fueron obligados a pagar impuestos por el uso de caminos. Todo esto en sumatoria de los negocios locales e
impuestos religiosos pagaderos por los sacerdotes. Considera que en Israel los asuntos políticos y religiosos eran un solo tema. Entonces eran los fariseos y saduceos, hoy los conservadores y los obradoristas, lo que quiere eso decir. Los fariseos eran los líderes religiosos conservadores, los que tenían mayor influencia entre la gente común, como decir, el pueblo sabio, que era y son la mayoría, y creían que vendría un rey que conquistaría a Roma con violencia y liberaría su nación. Algunos abusadores de la población más ignorante les ponían aún más reglas y requerimientos pensados para forzarles a que tuvieran una posición como esclavos, subyugados a todo esto. Por otro lado, los saduceos eran aristócratas ricos que mantenían interés en el gobierno romano, encargados del templo. Ellos no creían en la venida de un rey salvador. Se hicieron ricos extrayendo del pueblo impuestos poco saludables, forzando al pueblo a pagar cantidades exorbitantes por participar en los sacrificios del templo, que era una parte esencial de su religión. Había también grupos de celotes, con Z, celotes, que vivían escondidos en las colinas y resistían violentamente a la ocupación romana, marginados por su identidad racial y étnica. Así, la mayoría vivía durante un periodo político altamente volátil. ¿Dónde está Jesús en todo esto? ¿Acaso se alió con los grupos religiosos de mayor élite? ¿O con los ricos y poderosos? ¿O empezó una revuelta para quitarlos del poder? Nada de lo anterior, sino que Jesús fue de pueblo en pueblo, como dice Mateo 9, 35 al 38, ofreciendo esperanza y nueva vida, modelando una manera diferente de vivir para cambiar al mundo. Dice Mateo 9, 35 al 38 que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de los israelitas, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la miel es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que Jesús, en lugar de perseguir poder o dinero o autoridad religiosa, Jesús compartió un modo de vida diferente, amoroso y sacrificial. Por lo cual todos estos grupos políticos que te hablé le tuvieron como una amenaza. Los fariseos le vieron como una afrenta a su autoridad, ya que expuso la hipocresía de sus prácticas. Los saduceos veían su poder y riqueza amenazados porque fueron expuestos. Los celotes rechazaron la prédica de Jesús de amar a sus enemigos porque ellos lo combatían con violencia. Estos tres grupos le querían muerto. De hecho, uno de ellos, un celote llamado Judas, le traicionó mostrándole a los romanos enviados a prenderle dónde estaba Jesús. Los saduceos le llevaron ante los romanos para ser ejecutado, y como tú sabes, cuando los romanos no pudieron encontrar culpa en él de cualquier crimen que le querían acusar, los fariseos organizaron revuelta para forzar la mano ejecutora de Roma. Es casi gracioso cómo los opositores entre sí
se unen para destruir al enemigo en turno. Como sabes, a pesar de todos sus esfuerzos, la ejecución y muerte de Jesús fue solamente el principio de un movimiento que hasta el día de hoy continúa cambiando el mundo después de más de 2000 años. El movimiento de Jesús fue y es tan impactante por su activismo que resistió y rechazó participar en una guerra de cultura y política. Aquí la pregunta es, ¿cómo tú y yo como cristianos debemos de llevar este mensaje que Jesús inició y cambió el mundo? Claro que debemos primero tener claro cuál es el mensaje, porque si tú le preguntas a cualquier cristiano, algunos a lo mejor te van a decir que su posición es pro vida, o sea, contra el aborto, que su posición es por un matrimonio tradicional de hombre con mujer y que en pocas palabras, son más conservadores que liberales. Pero te pregunto, ¿acaso ese es el mensaje? Veamos pues, si nos remontamos como salmones río arriba en la corriente del tiempo hasta la estructura del mensaje cristiano, vemos que la historia de los primeros discípulos de Jesús, en resumen, era esta: la gracia de Jesucristo. Dice en Efesios 2, 5, 8 y 10, en esencia esto es lo que dicen estos versículos, el 5, que aun estando nosotros muertos en pecados, o sea, espiritualmente muertos, debido a las cosas que hicimos contra Dios, Él nos dio vida nueva juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Dice en el 8, tú has sido salvo por gracia por medio de la fe, así que tú no te salvaste a ti mismo. Fue un regalo de Dios en Jesucristo. En Jesucristo Dios nos hizo para buenas obras, las cuales Dios planeó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así tenemos que el fruto de la gracia, traído y planeado por Dios, da como resultado el ser redimidos, salvados por Dios, asentados por Dios. Su gracia nos ha sido regalada, hemos sido equipados y hemos sido comisionados. Su gracia es la palabra que Dios usa para describir su compromiso radical de Él unilateralmente para redimirnos, para restaurarnos a Él, para regresarnos en una relación con Él, donde Él nos llevará a donde Él vive, a su reino, para siempre. Ya que, como tú sabes, y espero que sí sepas, la gracia lo cambia todo. Es motivo de alabanza para una mujer que su marido se convierta a Jesucristo y viceversa. ¿Por qué? Porque la relación va a ser mucho mejor. Debe ser motivo de alabanza para cualquiera que está cerca de uno que tiene vida nueva, porque va a tener una relación de amor mejor. Ahora somos espiritualmente vivos, o estamos espiritualmente vivos. Tenemos una posición en el cielo. Pues estamos aquí, pues ya tenemos un ancla para arriba en su reino. O sea, estamos esperando que venga el día. Estamos conectados con Dios. Debemos ser un gran anuncio, por así decirlo, un gran pregón, una gran prédica de su misericordia, ya que hemos llegado a ser unos hijos honrados por Él. Como dice Romanos 5:20, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No sé cómo le llames tú a esto, cuando el pecado abunda, que sobreabunda la gracia.
Pero yo creo que le podríamos llamar, y nos referiremos a un perdón agresivo. A esto le llamaron gracia. La gracia declara que Dios sabía lo que Él hacía cuando Él te creó y que está seriamente comprometido por salvarte por medio de Jesucristo, un ser sobrenatural, unigénito, o sea que vino a este mundo, pero no era de este mundo. Por lo tanto, la gracia llega a los lugares donde las estructuras de gobierno de los hombres no pueden llegar. La gracia habla y responde las cosas esenciales de la vida. ¿Por qué estamos aquí? Yo sé que has oído muchas respuestas a esta pregunta, pero hay muchas respuestas vacías que no te dan paz ni te dejan en calma. ¿A dónde vamos? Es otra pregunta interesantísima. ¿Para qué hay que prepararse? ¿Acaso le importa a alguien esto? La gracia llega al fondo de todo esto que llamamos vida. Gracia es el gran mensaje de la esperanza cristiana. La idea única y original que deberías tener tú en una conversación social. Por lo tanto, les invito a que anclemos nuestros pensamientos para que se aclare todo lo demás en este tema. ¿Cómo podríamos de la mejor manera articular las buenas nuevas más grandes e importantes de la historia? ¿Cómo podríamos compartirlas? Dice Juan 1:16, de su plenitud todos hemos recibido gracias sobre gracia. Por lo tanto, conservemos nuestras convicciones más fuertes y arraigadas acerca de la familia y práctica de nuestra fe, pero empecemos y terminemos en la más alta de todas las esperanzas. Dice Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación para todos los hombres. El mensaje de la cristiandad, traído por Jesús mismo, es que sabemos que cada uno se encuentra roto, quebrado o muerto en su manera de pensar y de vivir. Así que, debido al pecado, por supuesto, pero la gracia de Dios, su regalo sobre nosotros, un regalo que no merecemos, nos cambia y nos llama para vivir de una manera diferente y compartir su amor. De hecho, nos comisionó para compartir su amor. ¿Con quién? Pues con otros que estaban como nosotros, gente que estaba pensando de la manera que quería y que estaban muertos en sus delitos y pecados, igualito como estábamos nosotros. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a encontrar gente perdida y salvarles. O sea, Él vino a salvar lo que se había perdido. Señalamos que eran de su propiedad y queremos que tú estés consciente que eras de su propiedad desde el principio. A ese principio le llamamos elección, porque Dios declara que te conoce desde antes que tus papás planearan siquiera reunirse en unión íntima y tener un hijo. Así que este plan viene de fuera, es un plan eterno. ¿Cómo concluir este mensaje sin antes enfatizar que lo que Cristo hizo y que Cristo continúa haciendo hoy, hay que dejarlo en claro de manera práctica, como dijo Pablo en Romanos 15:4, todo lo que fue escrito en el pasado fue escrito para nuestra enseñanza,
ya que las Escrituras nos enseñan y nos motivan a que tengamos paciencia, a que tengamos esperanza. Así contestamos a la pregunta, y tú la debes de contestar en tu vida: ¿dónde estaba Dios cuando tú sufrías y no le conocías? Pues estaba muy cerca de ti. ¿Cómo reacciona Dios ante esperanzas y sueños rotos? Pues te invito a que veas la historia de Jairo. ¿Cómo se siente el Padre por aquellos que están enfermos? Pues párate junto a él en el estanque de Betseda. ¿Estás esperando que Dios te hable acerca de tus sueños rotos? Entonces oye lo que él le dijo a los discípulos que se iban a Emaús. Esos iban más tristes que nadie. ¿Cuál es la palabra de Dios para los que han caído en vergüenza? Así como la mujer adúltera que fue traída con lujo de fuerza ante él. Pues mira lo que dibujó su dedo sobre la tierra en el patio de Jerusalén. Todos la acusaban, todos se acabaron yendo y él le dijo: yo no te acuso tampoco. Vete y no peques más. Él no lo hizo todo esto, por mucho que lo sepas o no, solamente por ellos, sino también lo ha hecho por ti y por mí. Déjame decirte, tú tienes una historia peculiar, única, original. Una historia a la cual Dios le ha puesto atención. ¿Te acuerdas cómo eras tú antes de su gracia? Hay algunos que ya no quieren ni siquiera acordarse de esto. Dicen: no es posible que yo haya sido tan... Y ahí ponle lo que tú ya sabes de ti. Pero déjame decirte que tu testimonio, ese acto de gracia sobre ti, es exactamente la historia de la intervención de Dios contigo en este mundo de hoy, ya no yéndonos a ver 2000 años atrás. Y te invito a que no tengas amnesia, porque la amnesia te va a traer arrogancia. Vas a creer que ahora eres mejor que los demás. Y déjame decirte que no, somos idénticos que los que no conocen a Dios, nada más que hemos tenido gracia sobre nuestra vida. Ahora conocemos el perdón. No podemos olvidar, necesitamos recordar. Y necesitamos recordar para que le compartas a alguien cómo saliste del hoyo en que estabas, porque era un hoyo en que estabas muerto. ¿Cómo fue que Dios te sacó de ahí? Te dio energía, te dio esperanza, te reconfortó, te dio nueva visión, te dio sueños, planes nuevos, te dio un espíritu que vive y que tiene contacto con el Espíritu de Dios. ¿Cómo sustituyó Él las cosas que no te va a dar? Porque hay cosas que Él no te va a dar que tú querías y hasta ahora lo estás encontrando. Y déjame decirte que hay gente que necesita oír de esta intervención de manera práctica, esta manera en la que Dios te trajo su misericordia y su gracia. Hay gente que la necesita oír, porque hemos sido hechos para la alabanza de su gloria. ¿Y cómo más podemos alabar su gloria en Cristo Jesús con el regalo que Él nos ha dado? Compartiendo el mensaje que Cristo vino directamente del Padre a traernos de una manera real, práctica, una manera que nadie puede borrar, una manera que cambió la historia, un parteaguas de la historia. La venida de Cristo a tu vida es un parteaguas en la historia de tu vida. Antes eras lo que eras y ahora eres lo que Él quiere que tú seas. Y todavía no acaba contigo ni conmigo. Es una intervención impresionante que aquel que no conoce a Dios se mofa de Dios porque dice: tú crees en un Dios invisible. Pues lamento que no les hayan abierto sus ojos.
Hay gente que es muy religiosa y realmente hay veces que no sabes cómo compartirles. Yo a los católicos, que tenemos muchos católicos alrededor nuestro, casi siempre les doy un chiste. Les digo que afuera de una iglesia había un muchachito vendiendo gatos. De hecho, les comparto, en mi casa 2 gatas trajeron 4 gatos cada uno. Ahora tengo 10 gatos afuera de mi puerta. Y yo creo que este muchachito a lo mejor le trajeron 10 gatos o más. Pero se puso a la puerta de la iglesia católica y empezó a vender gatitos católicos. Salió toda la congregación, los feligreses, y el padre se alegró porque todo el mundo se llevó un gatito católico. Y pues qué padre, qué buena disposición. Y resultó que regresó el muchacho a los 15 días, no sé dónde sacaba sus gatos, con más gatos. Y empezó a vender, pero ahora gatitos protestantes, gatitos evangélicos, decía. Y el padre sí, hasta la sotana le quedó corta y le dijo: oye, hijo, esta es una iglesia religiosa que no es evangélica, es católica. ¿Por qué estás vendiendo gatitos evangélicos, protestantes aquí? Y dice: padre, es por sus enseñanzas. ¿Mis enseñanzas qué tienen que ver con esto? Pues nos ha enseñado usted que no debemos de mentir. ¿Y eso qué tiene que ver con esto que te estoy diciendo? Es que estos gatos tienen 15 días. ¿Y eso qué? Dice: ya abrieron sus ojos. A nosotros Dios nos ha abierto los ojos para ver a un Dios invisible interactuar con nosotros, para ver a un Dios que nos perdona y que nos da gracia plena, para ver un Dios que nos permite pensar y ser diferentes y no quedarnos duros y amarrados en nuestra manera de ver las cosas y darse cuenta que nos pusieron gruperas, y no te digo mula, y nomás ves para un solo lugar. Sino Dios nos ha permitido que entendamos y que podamos cavilar y cambiar la manera de nuestro caminar. Y Dios quiere que nuestro caminar sea con Él. Y cuando Él vino, compartió la gracia y le vivió la gracia y se murió por nosotros para que tengamos gracia. ¿Qué crees que quiere que tú hagas para Él? Compartir su gracia. Estabas en lo cierto. Pero espero que sí lo hagas y que le pidas a Dios energía, visión, plan. Y si te falta enseñanza, pues ven a los estudios, ve a tu Biblia, aliméntate para que tengas cómo compartir de una manera más fluida, más interesante lo que Dios hizo contigo. Porque lo que Dios hizo contigo es un milagro, una intervención de Dios. Tú no puedes cambiar solo. Dios te cambió a ti y a mí. Quiero que lo pienses. Así de simple, ese mensaje le va a hacer un efecto atómico al que se lo pases. Te voy a decir por qué. Porque no le vas a cambiar tú. El que lo va a cambiar es Dios. Y le va a llamar de acuerdo con este mensaje para que se ajuste a su plan. Todo va a estar de acuerdo con su propósito. Un propósito divino, eterno, en el cual me complazco en recordarte que tú estás incluido. Que el Señor de paz quede contigo y que te indique por dónde quiere que tú vayas y qué es lo que quiere que tú hagas. Vamos a dar gracias. Señor Dios Todopoderoso, tú sabes que muchas veces nos enredamos con tantas cosas en la vida que ni tiempo tenemos de dar testimonio de lo que tú hiciste con nosotros. Pero te pido, Señor, que nos aclares el panorama y que nos dejes las prioridades bien puestas para que veamos la mano ejecutora tuya en nuestra vida, la mano del cambio, cómo nos rige, cómo nos da fuerza y nos alienta para vivir de una manera diferente. Te damos gracias, Padre, por cada uno de los que están aquí, porque sabemos que tu palabra llega a su corazón y se queda ahí haciendo el cambio. Te pido por ellos, Señor, y por todos los que tienen que ser tocados con ellos, por ti. Te doy gracias, Padre, por lo que vas a hacer en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Despedimos esta transmisión y les damos un abrazo a todos los que están lejos. Que Dios les mueva y sean regocijados en su testimonio. En el nombre de Jesús. Amén.